La expresión conflicto espiritual es un tema frecuente en las actividades de la Iglesia. Aunque muchas personas tienen una idea de lo que implica, es común que no comprendan completamente su alcance. Como resultado, pueden pasar por diversas luchas espirituales a lo largo de sus vidas sin darse cuenta. El objetivo del diablo es obstruir la relación de las personas con Dios, socavando su fe y confianza en Él. Las tácticas del adversario pueden variar dependiendo de si alguien es o no cristiano, pero su meta principal es siempre alejar a las personas del amor de Dios. Es crucial aclarar para todos que el conflicto espiritual no debe ser temido, ya que la victoria pertenece al Señor. En esta batalla, no estamos solos, ya que permitimos que Dios luche en nuestro favor. Solo cuando nos rendimos a Él es que alcanzamos la victoria. La guerra espiritual impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Es un conflicto del cual no podemos escapar. Muchos cristianos pueden no darse cuenta de su participación en esta guerra, mientras que otros experimentan directamente sus efectos devastadores: desánimo, depresión, opresión y derrota. Esta batalla también se manifiesta en las relaciones personales, llevando a conflictos conyugales y familiares, a veces resultando en divorcio y abuso, dejando cicatrices profundas que persisten con el tiempo. Es esencial reconocer la realidad de este combate espiritual y buscar refugio y fortaleza en Dios para enfrentarlo con fe y perseverancia. Voy a destacar algunas estrategias del enemigo en la guerra espiritual, y además de estas, vamos a explorar algunas otras. 4 objetivos principales que el enemigo busca alcanzar al atacar a los creyentes: desanimar, distraer, fomentar el descontento y generar discordia. Vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, el enemigo busca desanimar su fe, socavando su confianza en Dios y en las promesas que Él ha hecho. Luego, busca distraerlo de su llamado y propósito, ofreciendo placeres mundanos, distracciones y diversas tentaciones que apartan su mente y corazón del camino de Dios. Además, busca fomentar el descontento en su vida física y espiritual, haciéndolo dudar de la bondad y provisión de Dios. Por último, el enemigo busca sembrar discordia entre usted y otros creyentes, buscando interrumpir la unidad del Evangelio y debilitar la comunidad de fe. Estas estrategias son solo algunas de las muchas formas en que el enemigo intenta socavar nuestra jornada espiritual, pero con vigilancia, oración y fortaleza en Dios, podemos resistir y superar todos los ataques del maligno. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la victoria en esta batalla espiritual? La Biblia nos enseña que Jesús a menudo se retiraba a lugares aislados para orar. Es crucial reservar un tiempo regular para estar a solas con Dios, preferiblemente sin distracciones. Así como Jesús buscaba dar su total atención a Dios y pasar tiempo con Él, nosotros también debemos seguir ese ejemplo. La oración es un arma poderosa en la guerra espiritual. Cuando oramos, entregamos nuestras batallas a Dios, invitándolo a intervenir en nuestro favor. Como se menciona en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, aunque vivimos en cuerpos físicos, nuestra lucha no es puramente física. Las armas que usamos en la batalla espiritual no son materiales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas, deshacer argumentos y derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Además de la oración, podemos buscar fortalecer nuestra fe a través de la lectura y meditación en la palabra de Dios, cultivando relaciones sólidas en la comunidad cristiana y permaneciendo vigilantes contra los engaños del enemigo. Con fe, perseverancia y la ayuda de Dios, podemos enfrentar y superar todas las adversidades espirituales que encontramos en nuestra jornada. Debemos capturar cada pensamiento y hacerlo obediente a Cristo, estando listos para castigar toda desobediencia. Cuando obedeces como indica el versículo, haces que cada pensamiento en tu vida se someta al gobierno de Jesucristo. Esto significa que cada pensamiento en tu vida debe ser sometido al gobierno de Jesucristo. Para los santos de Dios, el campo de batalla es la mente. Por lo tanto, debemos ser vigilantes en cuanto a lo que sucede en nuestros pensamientos. Es crucial estar atentos para no darle espacio al diablo en nuestra vida. Cierra todas las puertas y bloquea todos los posibles puntos de entrada para el diablo. Esto implica no permitir espacio para nada maligno en nuestra vida, ya que eso abriría espacio para el ladrón, que es el diablo. Además, es esencial llenar nuestra mente con pensamientos y verdades que estén de acuerdo con la palabra de Dios,
fortaleciéndonos espiritualmente y protegiéndonos de los ataques del enemigo. Te animo a asegurarte de que tu alarma espiritual esté siempre activada. Ser sensible a la voz de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Mantente alerta y lleno del Espíritu Santo para que puedas discernir cualquier intento de este ladrón de entrar en tu vida. La traducción ampliada de 1 Tesalonicenses 5 versículo 6 nos advierte que no nos entreguemos a la indiferencia espiritual como lo hace el resto del mundo, sino que permanezcamos despiertos, vigilantes y autosuficientes. Debemos mantener la sobriedad, el autocontrol, la calma y la sabiduría. Como hijos de Dios, sabemos que enfrentamos un enemigo, un ladrón que busca robar, matar y destruir. Sin embargo, nuestra confianza descansa en Dios, quien es nuestro refugio y fortaleza, siempre listo para socorrernos en tiempos de dificultad. Además, es esencial cultivar una vida de comunión con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes, fortaleciendo así nuestra capacidad para resistir los ataques del enemigo. Los Salmos capítulo 46 versículo 1 y capítulo 120 versículos 1 y 2 refuerzan esta verdad, revelando que nuestra ayuda viene del Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, la Biblia nos ofrece innumerables razones para no temer a este ladrón. Aunque él busca solo la destrucción, podemos invocar el nombre de Jesús y estar seguros, porque mientras tengamos a Dios a nuestro lado, Él nos guardará fielmente, nos protegerá de todo mal y preservará nuestra alma, donde quiera que estemos. Independientemente de las promesas que tenemos de Dios, Él permanecerá fiel. Creo en la importancia de estar siempre preparados para la llegada de este ladrón, del cual somos advertidos. Es por eso que la Biblia nos recuerda repetidamente que permanezcamos sobrios, vigilantes y alertas. Además, también debemos estar arraigados en la palabra de Dios, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Él, para que podamos resistir firmemente los ataques del enemigo y permanecer firmes en nuestra jornada espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando se nos advierte que un ladrón está a punto de llegar? Cuando sabemos que hay una intención maligna de invadir nuestra casa para robar, matar y destruir? Bueno, debemos poner nuestra casa en orden. Como hijos de Dios, necesitamos estar en guardia, porque el enemigo tiene sus objetivos definidos. Él quiere robar nuestra alegría, nuestra lealtad al Señor, desviar nuestra atención hacia cosas mundanas, alejándonos de la relación con Dios. Si puede robar nuestra atención, incluso nuestro afecto se verá afectado. Por lo tanto, es vital realizar un autoanálisis mientras aún podemos. Debemos prepararnos para la llegada de este ladrón haciendo un inventario de nuestras vidas, evaluando los riesgos. ¿Qué está ocupando nuestro tiempo? ¿Quién está ocupando nuestro tiempo? Debemos buscar al Señor mientras Él pueda ser encontrado, invocarlo mientras Él esté cerca. Con Dios a nuestro lado, ya tenemos la victoria garantizada. En cambio, debemos escondernos en Cristo, armarnos con la palabra de Dios, cubrirnos con la sangre de Jesucristo y habitar bajo su protección. Debemos equiparnos con toda la armadura de Dios y estar listos para luchar. Además, es importante cultivar una vida de oración y comunión con Dios, fortaleciendo así nuestra fe y nuestra capacidad para resistir los ataques del enemigo. La fe es tener una confianza firme en Dios, creer que Él es nuestro refugio y fortaleza, un pilar de fuerza cuando nos sentimos débiles. Es creer que Él honrará y cumplirá su palabra en nuestra hora de necesidad. Tener fe es confiar en el Dios Todopoderoso, creer que Él intercederá por ti en todas las circunstancias. Ahora, la cuestión de la fe se perfecciona y se refina en momentos difíciles. No temas y no pienses que necesitas una fe tan grande como el arca de Noé. En la enseñanza sobre la fe, Jesús requiere solo una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos recuerda que miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Si piensas que tu fe es insuficiente, recuerda dos cosas. Tu único requisito es tener una fe del tamaño de una semilla de mostaza, y mirar a Jesús como el fundamento y el fin de la fe cristiana. Además, es importante cultivar esa fe a través de la comunión con Dios, la oración y la meditación en la palabra, permitiendo que crezca y se fortalezca en todas las circunstancias de la vida.
Una tendencia entre los creyentes de enfocarse en las escrituras de protección, esperanza y misericordia, pero ignorar pasajes como Santiago 2 versículo 19, que nos advierte que la mera creencia no es suficiente, ya que incluso los demonios creen y tiemblan. El reino espiritual es tan real como la pantalla frente a ti. Los demonios son tan reales como los ángeles que amamos. Cuando se trata de nuestra protección, los demonios no son nada que temer, porque se nos ofrece poder y protección a través de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, esto no significa ignorar el hecho de que los demonios, espíritus impuros y malignos todavía operan en el mundo hoy. Tienen ojos y pueden reconocer quién eres. Basta con leer Marcos 3 versículo 1 para entender esto, ya que describe cómo los espíritus inmundos reconocían a Jesús, se postraban ante él y clamaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Es esencial reconocer la realidad del reino espiritual y ser conscientes de la presencia y actividad de los espíritus malignos a nuestro alrededor. Sin embargo, nuestra confianza y seguridad provienen del poder de Jesucristo, que nos da autoridad sobre estos espíritus y nos protege con su sangre redentora. Debemos estar vigilantes, pero también confiados en el poder de Cristo para guardarnos y fortalecernos en todas las circunstancias. Al verlo, reconocían su naturaleza divina y decidieron dar un paso adelante. Los demonios tienen la capacidad de enseñar, incluso de manera engañosa, y pueden poseer a una persona para difundir herejías, como se menciona en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que advierte sobre la propagación de enseñanzas de demonios a través de espíritus engañadores. Es importante destacar esto para eliminar cualquier ilusión. Necesitamos darnos cuenta contra quién estamos luchando y cuál es la naturaleza de este enfrentamiento. Además, es fundamental reconocer que nuestra lucha no es solo contra seres humanos, sino también contra fuerzas espirituales malignas en los lugares celestiales, como se menciona en Efesios 6 versículo 12. Estas fuerzas están constantemente en oposición al plan de Dios y buscan desviarnos de nuestro camino espiritual. Por lo tanto, debemos estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiendo toda la armadura de Dios para resistir al mal en el día malo y permanecer firmes en nuestra fe. Muchos cristianos tienen solo un entendimiento superficial de las Escrituras. Leen la Biblia, pero no la estudian intencionalmente para adquirir conocimiento. Esto es problemático, como señala Oseas 6, donde Dios lamenta que su pueblo sea destruido por falta de conocimiento. ¿Alguna vez has encontrado a un creyente que está enfrentando una batalla espiritual, pero no reconoce su situación? Un cristiano superficial puede luchar contra todo y contra todo sin entender la verdadera naturaleza de la batalla, mientras que un creyente maduro estaría familiarizado con Efesios 6 versículo 12, que nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernadores, autoridades y poderes espirituales malignos en los lugares celestiales. Este es el conocimiento esencial que necesitamos tener. Nuestra batalla ocurre en el reino sobrenatural, no en el físico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el reino espiritual a menudo se manifiesta en el mundo físico, lo que puede confundir a un creyente superficial. Un ejemplo de esto está registrado en Mateo 17, cuando un hombre poseído por un demonio encuentra a Jesús. El versículo 18 nos dice que Jesús reprendió al demonio, que salió del niño, resultando en su curación inmediata. Sin embargo, es interesante observar que la curación del niño ocurrió después de la expulsión del demonio, lo que indica una relación entre la posesión demoníaca y la enfermedad. El padre del niño describió los síntomas de su hijo, que incluían convulsiones y comportamientos peligrosos. Esto muestra que los demonios no son solo figuras grotescas que atormentan a las personas, sino que pueden manifestarse de diferentes maneras, incluso causando enfermedades físicas. Por lo tanto, debemos comprender que los demonios tienen influencia en el reino espiritual, pero pueden manifestarse en el mundo físico, como vemos en el caso de la enfermedad del niño en Mateo 17. La intervención de Jesús resultó en la expulsión del demonio y la curación inmediata del niño. Además, es importante buscar discernimiento espiritual y sabiduría a través de la oración y el estudio diligente de la palabra de Dios, para que podamos entender y enfrentar eficazmente las batallas espirituales que enfrentamos en nuestras vidas. Entonces, es completamente posible que algunas enfermedades no tengan una cura médica porque tienen una naturaleza espiritual.
Los médicos pueden no encontrar la causa y no pueden explicar por qué está sucediendo. Sin embargo, la solución está en la falta de conocimiento, en la falta de comprensión de que no estamos luchando solo contra problemas físicos, sino también contra fuerzas malignas en el reino espiritual. Como creyentes, debemos orar, pero también debemos tener cuidado de no descuidar el conocimiento en nuestras vidas. Mateo 10 versículo 1 nos recuerda que Jesús dio autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y sanar todas las enfermedades y aflicciones. Por lo tanto, nosotros, como santos, también recibimos esa autoridad sobre los espíritus inmundos. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para echarlos fuera y lograr la victoria en nuestras vidas. Para concluir, es fundamental reconocer la realidad del conflicto espiritual y estar preparados para enfrentarlo con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Debemos buscar una vida de oración, fortalecer nuestra fe en Dios y estudiar diligentemente su palabra para obtener entendimiento y discernimiento. Al mismo tiempo, no debemos subestimar el poder de los demonios y su influencia en el mundo físico, sino confiar en la autoridad que tenemos en Jesucristo para resistir al enemigo y alcanzar la victoria. Con vigilancia, fe y conocimiento, podemos enfrentar el conflicto espiritual y permanecer firmes en la protección y el poder de Dios. Además, es importante buscar también la orientación y la ayuda de líderes espirituales maduros y buscar la comunión con otros creyentes, fortaleciendo así nuestra posición contra los ataques del enemigo. Si has llegado hasta el final de este texto, déjame saber en los comentarios. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Es un momento poderoso cuando alguien toma la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Además de expresar esta decisión verbalmente, es importante buscar continuamente el crecimiento espiritual, a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Que esta decisión sea solo el comienzo de un viaje transformador de fe y amor.